consiste en que una empresa que tiene activos poco líquidos, y voy a hacer recuerdo a lo que me he soñado con ustedes. Recuerdo que en la pizarra he escrito y les he dicho, imagínense un terreno, ¿no es cierto? Y que ese terreno lo ceden para que sea un patrimonio autónomo, y el respaldo de ese terreno se hacen emisiones de bonos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que construyan un hotel de 5 estrellas. ¿Se acuerdan o no? No, aquí no se acuerda. ¿Dónde estaba entonces yo? Y entonces les dije que el respaldo de ese hotel, ¿no es cierto? Futuro hotel, porque en realidad no se había construido, levantaban pues ese hotel de 5 estrellas y comenzaban a llegar, digamos, los turistas, ¿no es cierto? Y les di el lugar incluso donde iba a ser, ¿no es cierto? En el en Cotahuasi. ¿Ya se acuerdan o no se acuerdan? Ya están recordando que en realidad no me he soñado con ustedes. Así ustedes me han borrado de sus sueños. Entonces, dice, utilización es el proceso mediante el cual se constituye un patrimonio cuyo propósito exclusivo es el de respaldar el pago de los derechos conferidos a los titulares de valores emitidos con cargo a dicho patrimonio. ¿Por qué está escrito así tan literalmente? Porque en realidad lo que he hecho es una copia del proceso de titulización de la Perú, y esto está en la ley de títulos y valores de la ley de mercado de valores. Entonces, dice acá, se constituye un patrimonio cuyo propósito exclusivo, voy a ir escribiendo también en la pizarra para que se entienda, ¿no es cierto?, esos términos. El constituir, tengo el activo y el pasivo de la empresa originadora, les expliqué quién era la empresa originadora, y si en sus activos tenía un terreno, sucede que de ese terreno se iba a deshacer, iba a crear un patrimonio autónomo, o un patrimonio de propósito exclusivo, como dice, ¿no es cierto? Patrimonio de propósito exclusivo, voy a cambiar otro término para que ustedes sepan. Y entonces aquí está el terreno, y la intención de este patrimonio de propósito exclusivo, patrimonio autónomo, es que se construya un hotel, ¿no es cierto?, de 5 estrellas, que sea ecológico, etcétera, etcétera, y en respaldo de este patrimonio autónomo se emitían bonos, podían emitirse también bonos de titulización, recuerdo que les hablé de los bonos de titulización, podían ser acciones también de titulización. Entonces dice, es de respaldar los derechos conferidos a los titulares. Estos bonos de titulización son derechos para los inversionistas y por lo tanto les aseguran una tasa de interés a través de los cupones que se pagan. Este proyecto de este hotel de 5 estrellas podría tener hasta 30 años de vigencia de acuerdo, ¿no sé, todas las normas internacionales en el Perú como fue. Entonces dice comprende asimismo la transferencia de los activos referidos al patrimonio y las emisiones respectivas de valores. Por lo tanto tengo el terreno que se transfiere y también podría transferirse dinero si quieren, ¿no es cierto? Pero el tema es el que se construye ese hotel. Entonces, como dice acá, y la emisión respectiva de los valores. En la gráfica que tenemos, transferencia de activos, digamos los títulos valores que se emiten, tiene varios nombres. El patrimonio, dije, acá se llama patrimonio de propósito exclusivo, se puede llamar patrimonio fideicommetido, se puede llamar patrimonio autónomo, ¿no es cierto? Patrimonio de sociedades de propósitos especiales, como dicen acá de propósitos especiales, tiene diferentes nombres, al final es lo mismo, es importante que entiendan así, ¿no es cierto? Entonces, la empresa que se deshace de ese activo viene a ser la empresa originadora. Esa empresa originadora tiene un activo que no lo utiliza y no le da dinero, pero si construye el hotel va a ser líquido posteriormente. Entonces, aquí tienen los inversionistas, se emite acá más bien los títulos valores y entonces se puede construir el título o el hotel o el proyecto que va a tener existencia. La titulización parte en principio de un principio de confianza, a la que técnicamente le dicen fiducia, ¿no? Entonces, la confianza significa a su vez
de que al estar bien reglamentado todo el proceso de titulización en Perú o en cualquier parte del mundo, significa que tiene un respaldo legal, pero el riesgo directamente lo asume quien quiera comprar esos títulos valores. Dice acá, mediante la fiducia una persona natural o jurídica llamado fideicomitente. ¿Quién es un fideicomitente? Un beneficiario. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que les estoy poniendo, este originador de ese patrimonio también puede ser fideicomitente, o también puede ser fideicomitente, que es equivalente al beneficiario. ¿Ya? Entonces, ¿puede haber un tercero que sea fideicomitente? Sí, por ejemplo, asumamos que esta empresa fuera de Juan Pérez, y en realizar este patrimonio decide Juan Pérez, esa empresa de Juan Pérez, decide que el fideicomitente sean sus hijos. Entonces el fideicomitente equivale, ¿no es cierto?, a un beneficiario. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Ya? Entonces, originador, quien origina el proceso de titulización. Fideicomitente es el beneficiario. ¿Ya? ¿Que puede ser el mismo originador? Sí, por supuesto. Y dice entrega a una sociedad fiduciaria. ¿Y qué es una sociedad fiduciaria? Una sociedad fiduciaria viene a ser el administrador del patrimonio autónomo. ¿Está claro? ¿Ya? El administrador. Sociedad fiduciaria, imagínense rápidamente un administrador. Dice, entrega a una sociedad fiduciaria uno o más bienes concretos, despojándose o no de la propiedad de los mismos, con el objeto de que dicha fiduciaria, dicha administradora, cumpla una determinada finalidad en provecho del mismo fideicomitente o de quien éste determine. ¿Se dan cuenta? Puede ser un tercero. Este último se llama beneficiario. ¿Hasta ahí está claro? Activos de titulización. Los activos que pueden ser titulizados para respaldar ofertas públicas en un territorio o un territorio nacional. Entonces, les hago una pregunta. Si se van a emitir bonos de titulización, ¿qué tipo de oferta será? Eso ya lo saben. Hemos dicho que el mercado de capitales está compuesto hasta por 3 tipos de mercados, ¿no es cierto? Mercado primario, mercado secundario, tenemos el mercado de derivados, ¿se acuerdan o no? ¿A qué mercado iría a hacer esta oferta pública de ese patrimonio autónomo? ¿Ah? No, pero secundario no, mercado primario. ¿No es cierto? Recuerden que el mercado primario es donde se hacen emisiones, es un mercado de financiamiento, y el mercado secundario es un mercado de liquidez. Una vez que han sido emitidos, pasan al mercado secundario, ¿sí o no? Y el mercado de derivados viene a ser un mercado para administrar riesgos, ¿sí o no? Se negocian entre opciones y futuros, ¿se acuerdan o no? Tienen que revisar sus apuntes, porque cada vez vamos a usar más términos que en teoría ya van conociendo. Entonces dice, todos aquellos beneficios lo deben. Una oferta pública entonces primaria, en una oferta pública primaria se van a emitir los títulos valores. Y aquí hay un elemento importante. Ese concepto de patrimonio autónomo está referido, está en todo caso reglamentado en el Código Civil en cualquier país del mundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué en el Código Civil? Porque en el Código Civil se habla de activos de esperanza incierta, así se llama. ¿Por qué es incierta? Porque de repente no construyo un hotel de 5 estrellas. ¿Ya? Por eso dice esperanza incierta, donde a su vez los inversionistas corren el riesgo según su posición frente a él. Luego dice sobre los que su titular, o sea, los inversionistas pueden disponer libremente carteras o documentos de crédito, títulos inscritos en el registro público del mercado de valores. También les decía, recuerden que les comentaba cuando he explicado la organización de un mercado de capitales, las superintendencias de control de los mercados de valores, equivalente en el Perú a la superintendencia de mercados de valores, existe una oficina de registro público. En esa oficina de registro público les dije que había especialistas. Un especialista en acciones preferentes, otro especialista en acciones comunes, otro especialista en bonos
titulización, otro especialista en bonos corporativos, otro, ¿no es cierto?, en bonos estructurados. Recuerden que ya esos conceptos los he definido y por lo tanto en ese registro, en esa oficina del registro, estará inscrito ese bono de titulización. Un especialista de bonos de titulización. Recuerden que eso es decir. Por otro lado, tiene la característica de ser activos inmobiliarios. ¿Se acuerdan que les dije que el concepto de activos inmobiliarios o títulos inmobiliarios, les dije que eran activos que se emiten de forma masiva? ¿Ya? Si son masivos, son activos mobiliarios o también le llaman inmobiliarios. Y por supuesto que hace referencia a proyectos específicos y que te dan la esperanza incierta de generar flujos futuros. ¿Ya? Bueno, en ese caso no se podrían transferir, dice acá, activos que estén embargados o que tengan conflictos. Bueno, dice, la transferencia de activos se efectúa a través de actos jurídicos. ¿Qué es un acto jurídico? ¿No es cierto? Un contrato. Es un acto jurídico. Y que esté inscrito, por supuesto, en registros públicos. En el caso de cesión, esta puede efectuarse en uno o varios actos o varios contratos, individualizándose los activos con implicación de sus características. Quiere decir que quien compra bonos, ¿no es cierto?, y entrega dinero, cada uno va a tener, por ejemplo, contratos específicos. El fideicomitente se obliga a efectuar la transferencia fiduciaria de un conjunto de activos a favor del fiduciario. O sea, el beneficiario, ¿no es cierto?, o el originador, si estamos pensando que cumple el rol los dos, hace la transferencia a favor del administrador, que se llama fiduciario, para la constitución de un patrimonio fideicomitiva. El patrimonio de propósito exclusivo ahora están denominando como patrimonio fideicomitiva, es lo mismo, no se van a confundir. Está sujeto al dominio fiduciario, que es la administración de ese último. ¿Quién es el último? El fiduciario, y tiene por finalidad de servir de respaldo a los derechos incorporados en valores. Entonces, aquí tenemos el patrimonio fideicometido o patrimonio autónomo. Existe un actor, ¿no? Dije, actores de la titulización. Aquí tienen un primer actor que es la sociedad titulizadora. Por ley, es la única entidad que puede constituir patrimonio fideicometido. Entonces, la sociedad titulizadora puede actuar como fiduciario. ¿Qué es un fiduciario, dije? ¿Qué es un fiduciario? Ya están. Ya no me conocen, señora. Les dije que era un administrador. ¿No? El fiduciario es un administrador. Actores. ¿Quién es el originador? ¿Cómo? ¿Quién es el originador? ¿Y quién es el que entrega? El que origina el proyecto. ¿Cómo? Ya hablemos más en ese sentido. ¿El que qué? Imposible. Está bien que te equivocas, ahorita aprendes. ¿Cómo? Perdón, dijiste. El originador es el que, como dice su compañera, el que crea, el que da origen a un proceso de titulización. Ese originador tiene sus activos y dentro de esos activos tiene activos que no los utiliza. Y como quiere que ese activo le rente, lo va a entregar o lo va a transferir para la constitución de un patrimonio autónomo. Ese es el originador. ¿De acuerdo? En el año 2004-2003, antes de que se produzca la crisis del año 2008, una persona natural podía crear un patrimonio autónomo. Pero ahora está regulado porque la crisis del 2008, una de las causas fue que hubo excesos, ¿no es cierto?, de emisión de esos títulos valores. ¿Ya son las 8:30? ¿Hasta qué hora tenemos? Ya estoy en un minuto de esta profesora. Pero bueno, en todo caso, voy a continuar la próxima sesión. Saben que es un estructurador, ya lo he explicado. Saben quién es un editor.